50 personas extraordinarias por 50 años. Bueno, yo soy Marisol Argüelles. Mi historia con el Carrillo Gil empezó, creo que en 2002. Aquí fue mi primer trabajo y me encargaba yo durante los primeros 4 meses en los que entré a trabajar aquí, me encargaba del área de relaciones públicas, entonces hacíamos pues todo lo que tenía que ver con las invitaciones, como los vínculos institucionales, organizar las inauguraciones, en un contexto completamente diferente al de ahora, con medios completamente distintos, con una comunidad súper distinta. Y después, como a los 4 o 5 meses de que estuve aquí trabajando, entró Carlos Ashida como director y él fue quien me dio la oportunidad de entrar al área de curaduría, hice algunos proyectos con él y después pues ya formé parte formal del equipo de curaduría y estuve los siguientes 5 años aquí hasta 2007. Bueno, a mí me tocó un momento muy interesante del Carrillo Gil. Creo que venía ya como con la estela de varias generaciones de gente pues muy potente, muy creativa. El Carrillo Gil ya ocupaba un lugar muy importante en la escena artística, sobre todo del arte contemporáneo. Y algo creo que fue interesante que hizo Carlos fue situar 2 objetivos importantes. Uno era hacer exposiciones internacionales y el otro era hacer exposiciones colectivas. Entonces, pues yo tuve la suerte de hacerme cargo de varias de estas exposiciones internacionales y para mí fue, por ejemplo, increíble. La primera exposición que tuve oportunidad de curar yo sola fue la exposición de un artista fotógrafo que se llamaba Jeff Burton y fue pues un proceso increíble, pero también lleno de sorpresas por todo lo que uno no sabe cuando haces tu primer proyecto. Jeff es todavía un fotógrafo angelino que vino a México. Él ha de haber estado, pues yo creo que en sus 40, y fue pues como muy refrescante la idea de poder trabajar con un artista que de repente, él provenía del mundo, hacía foto fija en el mundo de la pornografía y por otro lado le daba como una versión de estudio al trabajo que desempeñaba como artista de foto fija, como fotógrafo en esos proyectos. Y entonces tenía una parte muy interesante que era como toda la perspectiva de un voyerista, una parte sí muy erótica, pero también como revelaba mucho de ese contexto y de ese mundo en el entorno angelino en Los Ángeles en aquel entonces. Entonces, pues con Jeff trabajamos muy bien. A Jeff le sorprendió mucho que era un equipo muy joven, como que él estaba acostumbrado a trabajar en museos en donde los curadores pues tenían otro tipo de trayectorias y de credenciales y aquí pues el equipo era realmente muy joven y muy fresco. Entonces, básicamente nos pasamos las semanas en las que estuvimos trabajando con Jeff entre la fiesta y el trabajo y las entrevistas y pues la verdad fue como un proceso súper increíble trabajar con él así. Y después me tocó hacer también la exposición de Mark Wallinger, que era un artista completamente consolidado, le acababan de dar el premio Turner, estaba en el mejor momento de su carrera. Y recuerdo muy bien que vino Mark Wallinger a hacer una exposición con altísima tecnología y bueno, pues acá teníamos también nosotros nuestras limitantes. Me acuerdo perfecto que había una pieza que eran 20 monitores adentro de un cuarto que teníamos que poner de cabeza y a manera como de canon iba sonando Carmina Burana. Para eso teníamos que tener un sincronizador que hiciera que empezara en un monitor y después en el que sigue unos segundos después. Pues nunca se logró el sincronizador porque no llegó de Inglaterra y total teníamos que abrir la exposición. Y en la noche de la inauguración, cuando ya estaban todos allá, estábamos todos los custodios, todo el equipo, el galerista de Mark Wallinger y Mark Wallinger contando hasta 3 para empezar a activar la pieza. Era 1, 2, 3, 1 y el que seguía, el que seguía, el que seguía, el que seguía. Y quedó perfecto como si hubiéramos tenido el sincronizador. Entonces fue muy padre trabajar con un artista pues, que ya tenía una trayectoria, que ya estaba como muy consolidado, pero que al final pues, estaba trabajando en un museo experimental en donde éramos nosotros los que hacíamos funcionar las piezas y trabajábamos muy cerca como equipo de trabajo haciendo todo para que realmente pudiéramos tener artistas como él y como otros que pasaron por aquí.
Bueno, para mí el museo es la primera huella que tengo de mi vida profesional, entonces ocupa un enorme lugar, no solo en el afecto que le tengo a este espacio, sino a cómo entendí lo que era trabajar en un museo, y siempre he dicho que yo tuve la suerte de llegar a un equipo que eran amigos y que eran muy solidarios y que era gente súper trabajadora y súper creativa, que desde el día 1 me dio la bienvenida. Entonces formamos un equipo con una inercia muy positiva. Yo entendí, gracias al Carrillo Gil, que el trabajo, además de ser trabajo, se debe de disfrutar. Entonces siempre he buscado estar en lugares en donde realmente me sienta bien, feliz. Siento que la energía positiva nos vuelve mucho más productivos. Eso me lo enseñó este museo. Me enseñó también a que a veces trabajas en condiciones súper complicadas, pero que se pueden lograr las cosas y que puede uno remontar los obstáculos pues más increíbles, y que pues con una inercia, con las ganas de lograr las cosas, con buena voluntad y con mucha determinación, se pueden hacer proyectos increíbles. Yo creo que este museo ha tenido siempre, sin interrupciones, un lugar importantísimo en la historia, en la escena del arte contemporáneo, y creo que pues muchos de los que pasamos por aquí siempre recordamos como la dicha y el gozo de trabajar en este museo. Bueno, yo lo que he visto es que el Carrillo Gil tiene muchas vidas, todas muy buenas, pero diferentes. He visto, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar siempre cerca de este museo, como público siempre seguí viniendo, y creo que ha pasado como por etapas en donde ha habido especial atención, por ejemplo, en la colección y en la proyección de la colección a nivel internacional, otras en las que ha sido este museo súper experimental. Creo que los últimos años del Carrillo Gil lo fueron consolidando como un espacio que, sin dejar de ser un museo muy espontáneo, muy experimental y espontáneo, sí se ha logrado como consolidar como un espacio que no necesariamente trabaja siempre desde la espontaneidad y desde la experimentación. Es decir, creo que es un museo muy consolidado, que ha logrado hacer procesos muy sólidos, hacer procesos como muy formales, que le permiten entonces trabajar en un rango muy amplio, tanto de tiempo como de perfil de proyectos. Todavía puede ser ese espacio que toma los riesgos que se tomaron cuando invitaron a Gustavo Artigas, ahí todavía no estaba yo, a salir en motocicleta disparado por una pared falsa, hasta pues hacer proyectos tan serios como por ejemplo el que hicimos con Kara Walker, pero también otros muchos proyectos que se han hecho aquí, por supuesto los muchos años en los que yo no estuve en este museo. Sí fue como consolidando una trayectoria en la que abarca, y eso creo que además lo hace único, un museo capaz de mucho, de hablar desde el arte moderno, de abarcar un periodo de tiempo que no es necesariamente el arte moderno y contemporáneo, y en eso creo que en los últimos años el museo fue trabajando mucho en esta postura como de asumir y de apropiarse del derecho de abarcar todos los años que abarca su programación, y luego de seguir trabajando con artistas contemporáneos en vertientes que no necesariamente son el arte joven, sino seguir teniendo ese trabajo con gente muy joven, seguir siendo ese primer espacio para los artistas emergentes, pero también poder revisar su propia trayectoria a través de la carrera de artistas que aquí hicieron su vida, hicieron sus primeras piezas. Pues para mí el agradecimiento a que me hayan dado a mí justamente la oportunidad de estar en el Carrillo Gil de vuelta en los 50 años de este museo. Yo le tengo enorme cariño a este espacio, pero también mucha admiración por lo que ha significado toda la gente que ha pasado por aquí. Creo que ha dejado su vida profesional, tiene una huella enorme en este museo. Entonces, pues es un privilegio haber tenido la oportunidad de revisar la historia junto con el equipo del museo. Me encontré además con un equipo que igual me recibieron como me recibieron hace 20 y tantos años aquel equipo. Entonces pude entrar muy bien a estos 50 años cuando ya estaba empezada toda la gestión gracias a ese equipo, y para mí pues ha sido un privilegio revisar
y confirmar que este es un espacio imprescindible en el ecosistema de museos y en la escena del arte contemporáneo y en la escena del arte moderno también. 50 por 50.